Buenos días. Aquí me voy a ocupar de una topología política que incluye los 4 discursos propuestos por Lacan en el seminario 17, el reverso del psicoanálisis. Si hubo un momento en que Freud era revolucionario, fue en la medida en que puso en primer plano una función que también aportó Marx, por otra parte. Es el único elemento que tienen en común y que consistió en considerar ciertos números de hechos como síntomas, ciertos números de hechos como síntomas. Así lo afirma Lacan de un discurso que no fuera semblante. Por su parte, Carlos Marx nos dice en prólogo y nota final a una edición en francés, el 18 de marzo de 1872, dirigida a un ciudadano, nos dice: en la ciencia no hay calzadas reales, y quien aspire a remontar sus luminosas cumbres tiene que estar dispuesto a escalar la montaña por senderos escabrosos. Es decir, los que estamos dispuestos a remontar las luminosas cumbres del psicoanálisis, tenemos que estar dispuestos a escalar la montaña por senderos sumamente escabrosos. Pero, ¿a qué me refiero con el campo del gozo? Se trata de un concepto o del concepto de campo que posibilita considerar las fuerzas, las diferentes fuerzas, como manifestaciones de las acciones que el campo posibilita sobre los diversos objetos. También se lo puede considerar como un conjunto covariante de gozo. Y con el término gozo, ¿a qué me refiero? De un nombre con el cual Lacan designa un concepto presente en la obra de Freud, está en la obra de Freud, más bien con el nombre de plus de placer, que implica la satisfacción pulsional. Precisamente en el Seminario 7, Lacan, en los años 59-60, conceptualiza el gozo como satisfacción de la pulsión, como satisfacción de la pulsión. Con este término, el autor retoma la economía energética freudiana y la deriva, según Rabinovich, en una economía política de la distribución del gozo que varía según la estructura del discurso, En el seminario aún, Lacan nos propone otra definición de gozo como aquello que no sirve para nada. En el año 69-70, en el seminario 17, el reverso del psicoanálisis, Lacan se siente exigido a retomar ciertas preguntas y a explicitar el en vez del psicoanálisis. Mas nunca obedece y le agrada dejar en suspenso tal o cual indicación y nos introduce en el campo del gozo, que es un gozo diferente al que venía proponiendo, incluso al que él había considerado en los años 62-63 en el seminario La Angustia. El gozo y el vínculo social, Freud. Aquí vamos a considerar el gozo como campo, que es imprescindible para pensar todo lo que es social, es decir, el vínculo social que incluye como rasgo singular y curioso a la historia, es decir, un corte en el eje diacrónico, una consideración más bien del eje diacrónico. Ahora bien, ¿qué implica la relación social para Freud? En principio puedo decir que va a remitir a cierta renuncia a la descarga, a la desinvestidura, es decir, una renuncia a la pulsión, pero con el privilegio de la denominada por el mismo Freud pulsión social. En el Evangelio nos encontramos con un mandato que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que para Freud va a tener mucho que ver en la fundamentación de lo social. Así, en 1930, en El malestar en la cultura, nos dice que una cultura es una construcción del esfuerzo de Eros por acotar lo irrefrenable de Tánatos.
El malestar no deriva tanto de los acotamientos culturales al afán erótico, ya que ambos se incluyen en la pulsión de vida, sino y fundamentalmente por la dialéctica entre Eros y Tánatos, que se pone en evidencia en el mandamiento cultural cristiano presente en el Evangelio de Mateo: amarás al prójimo como a ti mismo, que vela y encubre lo mortífero de los vínculos entre hombres y mujeres. Freud en realidad no dejó de insistir en la dialéctica entre Eros y Tánatos, y nos va a decir que está presente en la estructura misma del sujeto, del individuo que es definido en el yo y el ello como un significativo fragmento del ello y de su casquete periférico, el yo. En el ello podemos discriminar el esfuerzo propio de la pulsión o querencia sexual, de autoconservación, de conservación de la especie y de muerte. El análisis del yo nos permite distinguir 4 estructuras de huellas de memoria que van a perdurar en el tiempo. El yo real primitivo, el yo placer, el yo real definitivo y el superyo. El sujeto individuo así constituido, para Freud, alcanza características específicas en una historia propia, es decir, en un conjunto de acontecimientos y hechos que adquiere derecho de tránsito y de conclusión. Un imperativo cultural. Lacan hacia 1960, el discurso a los católicos, que es un texto de hechura rápida y no menos compleja, considera el mandamiento de la ley como un imperativo cultural captable solo a partir del narcisismo en Freud. ¿Pero esto es lo único? Desde luego que no. En el Seminario 21, hacia 1973, el autor francés ubica el mandamiento cristiano no solo como un vínculo narcisista entre el yo y su imagen, sino básicamente como un lazo entre el uno y el otro, como instancias del campo lacaniano. Entonces afirma: este precepto funda la abolición de la diferencia de los sexos. Cuando les digo que no hay relación sexual, no dije que los sexos se confundan, muy lejos de eso. Así, esta premisa como imperativo cultural procura encubrir, al estilo de un fetiche de igualdad, lo real de las diferencias sexuadas. No hay relación sexual. Ahora me ocupo de una tópica del sujeto en Freud. Transcribo literalmente un párrafo de 1921 para expresar mi acuerdo. En la vida anímica del individuo, el otro cuenta con total regularidad como modelo, ideal podríamos decir nosotros, como objeto, como auxiliar y como enemigo, podríamos agregar, o como rival, ¿no? Y por eso, desde el comienzo mismo, la psicología individual es simultáneamente psicología social. Fíjense que la psicología social está desde el vamos, en el sentido más lato, pero enteramente legítimo. Cuando Lacan se ocupa de los discursos, instaura una concepción histórica. Por una parte despliega, repito, una concepción histórica, indudablemente, es decir, en el eje diacrónico. Acuérdense que venía trabajando en el eje sincrónico de los nudos. Indudablemente las diversas formas de los discursos se corresponden a diferentes momentos históricos. Así, al referirse a la constitución del amo moderno, en los años 69-70, dice: algo ha cambiado en el discurso del amo a partir de cierto momento de la historia. No vamos a devanarnos los sesos para saber si es a causa de Lutero o de Calvino, o de vayan a saber qué tráfico de navíos por ahí en Génova, o en el mar Mediterráneo, o en otra parte, ya que lo importante es que,
A partir de cierto día, el plus de gozar se cuenta, se contabiliza, ¿no? Se cuenta, se contabiliza, se totaliza. Aquí empieza lo que se llama acumulación de capital, que lo va a llevar a hablar en el inconsciente a Lacan de un contador y enlazar esta concepción histórica a su teoría de trenzas. Esta historia, este eje diacrónico, va a implicar un destrenzado. Y para Marx, ¿cómo es esta cuestión del lazo social y comunitario? En los manuscritos económicos filosóficos de 1844, que son también conocidos con el nombre de Cuadernos de París, tercer manuscrito, nos encontramos con una diferenciación entre lazo social generado entre individuos por el capital y lazo comunitario de índole subjetivo. En verdad, Marx habla no solo de lo social y de lo comunitario, sino también de un gozo social y de un gozo comunitario en un contexto histórico. También en la teoría de Marx encontramos cuatro predicamentos que hacen a los fundamentos de su obra y que implican la plusvalía, la lucha de clases dialéctica, el fetichismo, la abolición de la apropiación de la propiedad privada. Aquí me voy a ocupar de la homología que establece Lacan entre su concepto plus de gozar y plusvalía. De Carlos Marx hacia 1867, es decir, el Capital, Lacan toma la función de la plusvalía o plusvalor y trabaja el llamado plus de gozar, que implica la dimensión de la entropía, anticipado en el seminario 16, entropía que ya Freud venía trabajando desde el proyecto de una psicología. Dicho de otra manera, este plus de gozar se constituye como un resto, como una pérdida, que nos ubica en el territorio de la termodinámica. Lacan, en 1932, había accedido a los aportes de Carnot, Clausius, Mayer y Maxwell. La entropía genera siempre un plus de gozar que se procura recuperar, retomar. La marca del significante produce una tajante separación que introduce un gozo inaccesible. Dicho de otra manera, esta entropía se configura como el punto de pérdida por donde se genera el acceso al goce. Es decir, el gozo va a estar íntimamente vinculado a la entropía. Agrega Lacan, porque somos seres nacidos del plus de gozar, resultante del empleo del lenguaje. Cuando digo el empleo del lenguaje, no estoy diciendo que nosotros lo empleamos. Por el contrario, nosotros somos sus empleados. Fíjense, nosotros somos sus empleados. El plusvalor o plusvalía implica un fragmento del valor generado por una fuerza o energía de trabajo, que es apropiada de manera gratuita por el capitalista, es decir, que se produce en un momento de trabajo excedente e impago, un momento de trabajo que excede y además es impago. Se distribuye de formas diferentes, los intereses que van a estar enlazados a los bancos, las ganancias a las industrias y las rentas a los terratenientes. Ahora bien, Lacan, hacia el año 69-70, además del concepto de plusvalía de Marx, toma otros no aceptados por marxistas y lacanianos religiosos, como el de síntoma, castración, fantasma, también el de estructura que hemos mencionado, el de acumulación originaria, que va a implicar en psicoanálisis la acumulación del capital libidinal trabajado por Freud en la interpretación de los sueños, el de fetichismo de la mercancía aletosas y el de la fase del espejo como precursor. Con relación al síntoma, Lacan 1974-75 en el seminario 22 nos dice: busquen el origen de la noción de síntoma, que de ningún modo hay que buscarlo en Hipócrates, que hay que buscarlo en Marx, quien primero
en el enlace que él hace entre el capitalismo y qué, los viejos y buenos tiempos, lo que se llama, cuando se quiere procurar llamarlo de otro modo, el tiempo feudal. Lean sobre eso toda la literatura. En Del sujeto por fin cuestionado, de Lacan se lee, pero no hay por qué escamotear el salto freudiano del cual podríamos captar la incidencia diferencial en una fórmula simple, mientras que para Marx el síntoma lo es de una verdad, para Freud el síntoma es verdad. Repito, mientras que para Marx el síntoma lo es de una verdad, para Freud el síntoma es verdad. Fíjense el distingo que establece Lacan entre el concepto de síntoma para Marx y el concepto de síntoma para Freud. Pero Lacan consideró que si bien la dimensión del síntoma está presente en Marx, el término no había sido explicitado en su obra. Sin embargo, y esto hice una búsqueda personal, la palabra síntoma aparece en un discurso a los cartistas reunidos en Londres en 1856. Allí se lee: por una parte han hecho existir fuerzas industriales y científicas, dice Marx, que en ninguna época anterior de la historia humana hubiera haber podido sospechar. Por otra parte, existen síntomas de declive que superan y por mucho a los horrores del final del Imperio Romano. Pero también Marx es el restaurador del orden, agrega Lacan, por haber restablecido en el proletariado la dimensión, dicha mención del sentido. Lacan trabajó el plus de gozar inspirado en el plus valor. Marx inventa el síntoma, entonces, Marx inventa el síntoma como efecto de una estructura en falta. Con relación a la castración, el término también aparece en diversos lugares de la obra de Marx. Así, en 1867, en El Capital, encontramos: cito a Macaulay, porque como falsificador sistemático de la historia que es, procura castrar en lo posible esta clase de hechos. Y ya para concluir, agrego con relación al término fantasma, que puedo citar el texto de Marx y Engels de 1848. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, y agrega: todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en Santa Cruzada para acosar a ese fantasma. Lo de fantasma, Marx lo toma de un texto de Goethe, autor este último, muy leído no solo por Marx, sino también por el mismo Freud. Bueno, ahora voy a comentar la bibliografía a la cual recurrí de manera abreviada, va a ser mi comentario. Esta topología política que acabo de explicitar, que incluye los 4 discursos, ya es preparada por Lacan en el Seminario 16, de un otro al otro, editorial Paidós, y explicitada ya esta topología política en el Seminario 17, el reverso del psicoanálisis. En el Seminario 16, Lacan retorna sobre su texto La ética del psicoanálisis, es decir, aquel Seminario 7 que hemos trabajado en otro momento y donde Freud recupera el proyecto, Lacan recupera el proyecto de Freud, buscando hacer explícito el desplazamiento que se produce en la relación entre el sujeto y el gozo, Sabemos que la ética del psicoanálisis, el 7, es un seminario sobre el que Lacan vuelve innumerables veces, en diferentes oportunidades. Incluso es el único seminario que Lacan había pensado escribir, ¿no? De los diversos seminarios que dicta, el único que él había pensado escribir es el 7, el seminario sobre la ética. Como verán, también está allí la tapa de mi libro, La niñez, la adolescencia y el discurso capitalista.
donde trabajo la forclusión de sentido, que es más radical que la llamada forclusión del nombre del padre, y diferente de la forclusión de la castración o capitalista, que es trabajada el 6 de enero de 1972 en la tercera de las conferencias dictadas en la capilla del Hospital Santa Ana. También allí he puesto la tapa del Capital de Karl Marx. Ustedes saben que es un texto elaborado durante unos 40 años. Recién en septiembre de 1867 Marx entregó los originales a su editor del libro primero del Capital, que también se llamaba Crítica, o tenía como subtítulo Crítica de la economía política. Antes había mencionado los diversos aportes al psicoanálisis que va a hacer Marx, que lo llevaron a Lacan en el seminario 16 a decir que sin Marx el psicoanálisis freudiano que conocemos sería seguramente totalmente diferente. Entre estos conceptos que aporta Marx está el de fantasma, el de plusvalía, modo de producción, formación social, acumulación, fetichismo, estructura, síntoma, fase, aparece un precursor de la fase del espejo, la castración y la dialéctica de las metamorfosis del capital, que después Freud lo va a retomar como las metamorfosis, ¿no? en 3 ensayos. Pero esto ya venía de las metamorfosis del capital de Marx. Bueno, con esto doy por concluido la charla de hoy.